n subintervalos en x. No hice cuadraditos, hice rectangulito. Y aparte esto puede medir el distinto de esto. Entonces puede ser que no haya manera, ¿entiendes? Y esto de máximos y mínimos habla de en el rectángulo. En cada rectangulito. Hay un punto donde la curva es. La superficie. La superficie tiene un máximo. Claro. ¿Está bien? La superficie puede tenerlo sobre alguno de los bordes o adentro. Sí, pero existirá. Okay. Asumiendo funciones continuas, siempre va a tener un máximo o un mínimo en cada subintervalo. Si vas a asumir funciones continuas. O continua trozos. Si la función da un saltito, bueno, tenemos un integral acá y otro integral acá, puedo hacerlo. Entonces, vamos a definir vamos a escribir nuevamente esto y esbozar la idea de cómo lo calculo. Lo importante es cómo lo calculo. ¿Está bien? Pero la notación es, eso va a ser un volumen si la función es positiva. Si la función es positiva es un volumen, y si no será menos el volumen. ¿Está bien? Pero es una idea volumétrica. Entonces, la integral entre A y B, la integral entre C y D, de f de x y diferencial de x, diferencial de y, se denota de muchas maneras. Una es esta. Acá está el problema de cómo integro, qué prerrogativas tiene haber puesto de x antes de y. En física se utiliza mucho esto. Entre A y B integro x, entonces lo pongo delante y ya sé cuál es la que está variando, ¿se entiende? Pero bueno, los textos de matemáticas no lo ponen así. Diferencial de x, diferencial de y. Acá te está diciendo que es un rectángulo, que el eje de las x va de AB y el eje de las y CD. Así puesto indica eso. También se denota la integral doble sobre una región, que la decís después, de f de x y diferencial del área. Es otra manera, porque el de x por de y es diferencial del área. ¿Está bien? Pero en este caso, acá está explícito cuál es la región. Acá la tenés que decir, donde R es la región dada por. Si R es el rectángulo AB por CD, bueno, esto es equivalente a aquello. ¿Está bien? Si acá decís cuál es tu región de integración, y de x por de y es lo que llamamos diferencial de área. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces ahora sería, la idea es cómo efectivizo, cómo hago efectivo ese cálculo. ¿Está bien? ¿Cómo hago efectivo ese cálculo? Bueno, para hacer efectivo ese cálculo, podemos pensar de la siguiente manera. ¿Cómo hacemos efectivo este cálculo? Fíjense lo que estoy haciendo acá. Veámoslo de la siguiente manera. Supongamos que acá tengo el eje Z, acá tengo el eje de las Y, acá tengo el eje de las X. Tenemos una funcioncita que hace así, en un intervalo que quiero determinar. ¿Está bien? Bueno, entonces se entiende que es el rectangulito es este, en la base. ¿Está bien? Sí. Fíjense lo siguiente. Es como que acá tenemos AB y acá tenemos CD, ¿no? No sé, bueno, para dibujar este tipo de cosas, me sorprendieron un poco. Pero se entiende que en el plano XY tengo A y B y en el DA. Entonces, ¿cómo podemos pensar este volumen? Este volumen lo podemos pensar de dos maneras. Fíjense,
el área de una feta, a la que hago barrer luego en la dirección del otro eje. Es como la superposición de fetas. Bueno, el jamón es una superposición de fetas de jamón que quedan pegadas y después cuando vas a la fiambrería lo vuelven, ¿no? Una integral doble de termo. Exactamente. ¿Está bien? Cuando vas a la fiambrería te sacan una feta y tenés. ¿Está bien? Entonces pensando de esta manera, fíjense que frisamos un valor determinado, en este caso de las i, en este caso porque lo corté de esta manera, y necesito calcular un área. Ah, bueno, pero el área es una integral bajo la curva. Es como que tengo un área en una dirección a la que luego la hago barrer en la otra dirección. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo fijo, en este caso, fijo una i, en una i sub 0, vamos a decir en una i determinada, en i, vamos a frisarlo en una i sub algo. ¿Qué hago cuando friso en una i determinada? ¿Qué es esto? ¿Me está dando la curva esta? ¿O no? Sí. Porque solamente mi función f de xy, al ponerle un valor fijo, esta f de xy dibuja así. Cuando friso un i y varío en x, solamente me traza a i constante. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿No? Quiere decir entonces que el área que yo calculo bajo la curva va a ser la integral entre a y b diferencial de x, ¿o no? ¿Y eso qué me está dando? Me está dando el área bajo esa curva frisada a y constante. ¿Está bien? Pero yo, ¿qué tengo que hacer después? Tengo que hacerla recorrer en la otra dirección. ¿Está bien? Obviamente puede tener infinitas alturas. ¿O no? Infinitas curvas. Claro, y la barro por infinitas curvas. Está fenómeno, no hay ningún problema. ¿Y cómo voy a garantizarme esto? Integrando luego entre C y D sobre todos los de I sub 0. Pero bueno, le saco esto, chao. En definitiva, lo que estoy haciendo es una integración del tipo iterada. Primero integro en una y luego integro en la otra. ¿Se entendió? Sí. Friso una I o una X, no importa. ¿Se acuerdan ustedes de haber hecho volumen de revolución? Un poco. Bien. ¿Qué era el volumen? Vamos a hacer volumen de revolución para ver que con el volumen de revolución esto va a quedar como más natural. Yo tengo una curva determinada. Primero, agarremos un cilindro. ¿Cuánto vale el volumen de un cilindro? Vale pi por radio al cuadrado, no sé si este es el radio, este es el eje del cilindro. La superficie de la base es pi por radio al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y por la longitud de esta. Si esto vale B y esto vale A, por B menos A, ¿no es cierto? Esta es la longitud del cilindro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora supongamos que tenemos una función cualesquiera, tomando esta misma idea, agarramos una función cualquiera. Agarramos una función cualquiera. Agarramos una función cualquiera. Si a esta función la hacemos rotar, ¿qué tenemos? Porcioncitas cilíndricas.
aproximada cilíndricamente. ¿Estamos de acuerdo? O sea que por cada corte, como lo hice rotar, tengo un círculo. Sí. Pero si esta es f de x, ¿cuál va a ser el radio en cada punto de este objeto? En cada punto, ¿cuánto valdrá este radio si esta es mi función f de x? ¿Esta altura cuánto mide? Y. Y si y es una función, ¿cuál es y entonces? F de x. Quiere decir que mi tapita tiene un área que es pi por f de x al cuadrado. ¿Y cuál va a ser mi espesor? Diferencial de x. Y si lo quiero entre a y b, es lo que se llama volumen de revolución. Si mi función era constante, era el propio r, sale todo y la integral me quedó b menos a, la del cilindro. Pero si mi función es variable, el que oficia el radio es la propia f. Pi por f cuadrado diferencial de x. Pero lo que quiero decir es, esto es la superficie de la base, pero voy recorriendo con esta integral toda la dimensión. Viendo en este caso es, a esto le corto una feta, Sí. la superficie de la base ya es una integral en una dimensión, la altura será un diferencial de x, o un diferencial de y en este caso, entonces integro la otra y tendré la forma de calcular la integral doble. Esto se conoce como el teorema de Fubini, que nos permite hacer la integral doble como integral integrada, primero en una, después en otra. Teorema de Fubini. El orden termina siendo arbitrario. Para intervalos constantes el orden es arbitrario. El orden es arbitrario. Lo que no es arbitrario, ¿cuáles son los límites de integración? Porque vos sabés en tu dominio de dónde a dónde está x y de dónde a dónde está y. ¿Ok? Vamos a hacer una, ¿te parece? Vale. Fíjense, calcular la integral entre 1 y 2, la integral entre 3 y 4, de x por y, la función es x por y, es el campo acá, y vamos a poner así, de x, que es esta integral, de y, es decir, que la primera que me agarra es porque x está entre 3 y 4, tipo en cebolla, así, ¿se entiende? ¿Está bien? Yo creo que Nico primero es el primero que está más cerca. O sea, es como si fuera. Exactamente, en el plano en que sí, exactamente. Es como paréntesis. Exactamente. En el plano en que sí, el dominio, x va entre 1 y 3, no, entre 3 y 4, e y va entre 1 y 2. O sea que mi región de integración es esta. ¿Se entiende? Y mi función integral es esta. ¿Está bien? O sea, mi función estará por acá y todo lo demás. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos esta cuantita? Bueno, primero integro en x. Y integrando en x, y es una constante. ¿Se entiende? Cuando yo integro en x, no integro en y, o sea que la integral entre 1 y 2, integro en x, e integrar en x nos quedó y por x cuadrado sobre 2 entre 3 y 4. Bárbaro. ¿Está bien? Y a lo que me queda lo integro en y. Pero fíjense, ya x se me borra porque yo ya lo evalúo. ¿Se entiende? O sea, esto me quedó la integral entre 1 y 2 de y que multiplica a 4 al cuadrado sobre 2 menos 3 al cuadrado sobre 2, que es una constante, diferencial de y. ¿Está bien?
¿Y esto qué terminó siendo? La integral. Bueno, 4 al cuadrado sobre 2 menos 3 al cuadrado. Bueno, 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado sobre 2 por i cuadrado sobre 2 entre 1 y 2. ¿Ok? Porque esta es una constante y ahora integro en i. ¿Se entiende? Y cuando hago barro, ¿qué me quedó? 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado sobre 2 por 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado sobre 2. Porque hago barro, ¿no? Listo, acá está la cuenta. Lo que dé esto, ¿no? 16 menos 9 sobre 2 menos 3 sobre 2. ¿No? Lo que dé, el numerito es. ¿Listo? ¿Está bien? O sea que integramos en una y después integramos en la otra. Muy bien. ¿Puedo borrar? Fíjense, supongamos que yo tengo una lámina de un material que tiene una densidad determinada, pero que no es homogénea. ¿Está bien? Supongamos que yo tengo una lámina que tiene una densidad que depende de x y de y. ¿Está bien? Tiene una aleación rara que en cada punto de la placa vale tal cosa. Y que tiene una expresión determinada. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, x y cuadrado. ¿Está bien? Y me dicen, calcula la masa que tiene la placa si las dimensiones son de 1 a 3 en x. Bueno, vamos a hacer así. Va de 0 a 3 y de 0 a 2. ¿Se entiende? Ah, listo. Tengo mi función densidad. Densidad por área va a ser la masa, porque es un problema bidimensional. ¿Se entiende? Quiere decir entonces que la masa va a ser la integral doble en x de 0 a 3, ¿no es cierto? Y en y de 0 a 2 de x y cuadrado, diferencial de x, diferencial de y. Y eso me da la masa. ¿Está bien? Porque la masa va a ser densidad por área. Pero si fuera constante, sí, sería así. Porque si esto fuera constante, lo único que sale fuera de la integral, y lo que me quedó es integración de la propia área. ¿Está bien? Ahora, como no puede no ser constante, ¿está bien? ¿Sí? Sensacional. ¿Se acuerdan de la expresión de... Yo ya me acuerdo. Vamos a agarrar esta misma placa entre 1 y 2 y calcular la posición del centro de masa. Eso capaz que nos necesita para un problema. ¿Se acuerdan? Bueno. ¿Se acuerdan? Fíjense cuántas cosas ya podemos hacer con muy poquitito. La masa de un objeto que ya no es homogéneo. Si tengo la función densidad, hago la integral de superficie porque es un problema plano. Si tengo un problema volumétrico, entraremos integral de triple, que es más o menos parecido con una variable más de integración. Pero también se hace de manera integrada. Eso es donde serviría si yo tengo un expresor constante. Pero cero. Claro. Bueno, ¿está? Sí. O a lo sumo que sea constante la densidad en altura. ¿Está bien? Como que tengo una densidad constante en Z. Entonces como que no la considero, digamos. Pero si no es un modelo plano,
no existe. Primero que metalurgia tiene un microscopio y cualquier cosa chiquitita se ve grande. Sí. Entonces, pero bueno, pero vieron que para una aproximación de una placa plana nos puede dar una idea por lo menos. ¿Está bien? Vamos a calcular para esta densidad, bueno, esta es la masa, ¿no? Vamos a calcular la masa, ya que estamos, calculémosla. La masa. La masa es la integral entre 0 y 2. Integramos en x. Cuando integramos en x, y cuadrado sale constante, fuera de la integración. ¿Estamos de acuerdo? X cuadrado sobre 2. X cuadrado sobre 2 entre 0 y 3. Sí. Diferencial de y. O sea que la masa es la integral entre 0 y 2 de y cuadrado. Y esto es 9 medios, ¿no? Sí. Porque el otro es, perdón, no. Sí, 9 medios. Menos 0 al cuadrado sobre 2, o sea, 9 medios. Diferencial de y. 9 medios sale de la integral. Y acá tenemos y al cubo sobre 3 entre 0 y 2. Y esto te da 8 tercios, porque 2 al cubo da 8. O sea que nos da 9 medios por 8 tercios. O sea que nos quedó 12. ¿Ok? 3 por 4, 12. 12 kilogramos, toneladas, no 12. ¿Está bien? En unidades arbitrarias. Vamos a calcular la posición X del centro de masa. ¿Se acuerdan cómo calcular la posición X del centro de masa? Vamos a hacer un problema discreto. O sea, un problema de un sistema de partículas. En un sistema de partículas, tenía muchas partículas, la X del centro de masa era la sumatoria de las masitas Y, XY sobre la masa total. ¿No? ¿Era esa la posición del centro de masa? Era como un promedio pesado por la masa de cada una de las partículas. ¿Está? Ok. Ahora, la masa. Fíjense que la masa ahora es producto hacia una integral doble. ¿Está? Entonces, ¿cuál va a ser el X del centro de masa? Va a ser la integral entre 0 y 2, la integral entre 0 y 3, la masa por esto. En definitiva es la densidad por X, diferencial de X. Todo sobre nuestro 12. Perdón, de X de Y, ¿no? Esto es como la superficie de masa y esto es el X. Pero todo varía continuamente ahora. ¿Está bien? Bueno, acá no es igual, ¿no? Esto es el igual de antes, ¿no? Esta es la posición X del centro de masa. Bueno, lo teníamos ahí, ¿no? O sea que esto es la integral 1 sobre 12, la integral entre 0 y 2, la integral entre 0 y 3, de x cuadrado, y cuadrado, diferencial de x, diferencial de y. Porque mi densidad era x por y cuadrado. Buenísimo. Entonces fíjense que tenemos, cuando integramos en x, tenemos el y cuadrado fuera, ¿no? E integramos en x, nos queda x cubo sobre 3 entre 0 y 3. O sea que nos queda 27 tercios, ¿no es cierto? Por y cubo sobre 3 entre 0 y 2 por 8 tercios. Y todo por 1 sobre 2. Acá tenemos 27 tercios por 8 tercios. Quiere decir que tenemos 27 por 8 dividido 12 por 9. ¿Está bien? ¿Cuánto nos da esta cuentita? 27 por 8 dividido 12 por 9.
Vamos a dibujar acá dónde está. Acá tenemos 0, 3 y 2. La posición X del centro de masa es. ¿Cuánto da? Esta acá. ¿Eh? ¿Cómo 6? 2. Y esta cuenta. 12 por 9. 2. 27 tercios es 9. O sea, esto es 4 por 3, 4 por 2, 9 por 3, 2. 2. O sea que acá está el 1, el 2, está más por acá. El X es 2. El X del centro de masa. Me falta el Y del centro de masa. Es lo mismo, pero no. Exactamente. La Y del centro de masa va a ser 1 sobre la masa total, que la calculé antes. La integral de entre 0 y 2 en Y. La integral entre 0 y 3 en X. Pero ahora multiplico por Y. X por Y. ¿Bien? ¿Cuánto nos dará esto? Hacemos la cuentita. Nada, está buenísimo ya. Porque hay muchas cosas que se calculan cuando vos tenés una distribución continua de materia. La idea del sistema de partículas nos permite ir a esto al continuo. ¿Se entiende? Y esto nos da 1 sobre 12. Integro en X, bueno, la integral entre 0 y 2 y cubo. Y acá nos queda x cuadrado sobre 2, 9 medios, ¿no? Diferencial de y. Ya integré en x. Y esta nos da y cuarta sobre 4, 2 a la cuarta sobre 4. O sea que tenemos 1 sobre 12, 2 a la cuarta sobre 4 y 9 medios. Bueno, acá tenemos el 9, no tengo nada para hacer porque no tengo nada para cancelarlo. Abajo tenemos, sí, con un 4 por 3, por 4 por 2, 2 a la cuarta es 4 por 4, ¿no es cierto? Y 9 es 3 por 3. O sea que se nos van estos, se nos va ese con este, 3 medios. 1,5. Acá está el 1, el 1,5. Acá está el centro de masa. A 1,5 de Y y a 2 de X. Y ya las expresiones, sabiendo integrales dobles, podemos tener una distribución continua de materia, por lo menos en este caso plana. ¿Vieron? Pero bueno, el centro de masa lo dio acá. ¿Ah? Sí, y si se tridimensional sería una integral más. Exacto. Tridimensional va a ser integrales triples, pero antes de hacer esto vamos a hacer varias con integrales dobles. Los integrales triples tienen sus cositas también. Mejor dicho, para integrales dobles ya tenemos varias cosas todavía por explorar. Porque fíjense, todo muy lindo, pero son rectángulos acá. Sí, el cuadrado, si cuadrado. ¿Se entiende? Si tenemos que hacer alguna otra cosa, tenemos que pensarla muy bien. Pero vieron qué interesante esto. ¿Vieron qué interesante esto? Calculamos la posición del centro de masa de una placa con una densidad arbitraria. Rho de XY. Con X tengo el X del centro de masa, con Y tengo el Y del centro de masa. Y fíjense qué consistente, porque miren si me daba que el centro de masa estaba acá, no podía ser. Me dio adentro en X y adentro en Y. ¿Está bien? Si la figura puede ser alocada, capaz que el centro de masa está fuera de la figura. Puede pasar, pero tiene que ser una figura no desaparecida. Tiene que tener hueco la figura. ¿Está bien? Si la figura es así, sin huecos o con cavidades, el centro de masa va a quedar dentro.
Ah, qué lindo esto, el centro de masa está bueno, ¿no? Bien. Bueno, el caso que yo tenga regiones rectangulares ya no tiene ningún misterio. Son integrales iteradas en una variable y después en la otra. Pero nos podemos encontrar que nuestra región de integración puede empezar a tener algunas cosas distintas. ¿Está bien? Fíjense, imaginémonos que nuestra región de integración en el eje de las X va desde A hasta B y en el eje de las Y entre dos funciones. Entre una F1 de X y una F2 de Y. F2 de X. ¿Se entiende? Ya no es un rectángulo. ¿Está? Pero tampoco hay problema. Porque cuando yo creo que esto es el dominio, y yo quiero el volumen. Acá no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque fíjense que la feta es una integral en Y, pero desde su techo hasta desde su piso hasta su techo. Y X varía entre Y y B. Quiere decir que si esta es la región, la integral doble sobre la región en cuestión de f de x y, diferencial del área, no hay ningún problema porque en Y va desde acá hasta acá. ¿Lo ven? Tengo que ver dónde está el techo y dónde está el piso de variación. ¿Y cómo calculo el área bajo esta curva? Bueno, entre estos dos límites de integración, para cada punto, ¿no? Para cada punto X, y después integro en X. Quiere decir que en X voy a integrar entre A y B. ¿Sí? Pero en Y voy a integrar entre F1 de X y F2 de X. Mi función, primero integro en Y y después integro en X. No tiene ninguna complicación. Yo integro y después hago barro, pero con esos valores, no con dos numeritos. ¿Se entiende? Ejemplo. ¿Qué es eso? Por ejemplo, tenemos una región que es la siguiente. Va entre 1 y 2, 1 y 3, entre qué sé yo. De acuerdo, vamos a poner F1 de X, F2 de X, pero nuestra función f de x y es x cuadrado y cuadrado, por ejemplo. Mi función integral es esta y mi región es esta. Bueno, esto no tiene ningún inconveniente. Es lo mismo que hago. Nuestra integral doble en la región R de f de x y, diferencial de área, o diferencial de x y diferencial de y, será en x entre 1 y 3, ¿no es cierto? En y entre f1 de x y f2 de x. Sean estas cualquiera, ¿está bien? Nuestra función es x cuadrado y cuadrado. Y primero integro en y después integro en x. ¿Por qué primero integro en y después en x, a diferencia del otro? Porque acá yo voy a hacer el elemento de área para luego barrer. Sí. Y esto estoy integrando en y. Sí. ¿Se entiende? Vos fíjate acá, esta región. Sí. Acá tenés la curva, la superficie, quiero decir. ¿Vos qué querés hacer? Querés sacarle fetas así Sí. y después correr así. Pero cuando le sacás la feta, el área que tenés acá va desde acá hasta acá. Sí. Y si no, desde acá hasta acá. Bueno, le doy una F y la otra. Y primero integraste en Y, Sí. para luego integrar en X. Y en el otro ejemplo que integramos primero en x. Pero eran intervalos rectangulares, entonces ahí es Ah, indistinto.
cuando los intervalos son rectángulos, es indistinto el orden, ¿no? Acá no, acá tenés que ver. Si integrás Como lo ves, después como lo acaba. Exactamente. ¿Cuáles son los límites de integración? Bueno, integro en y. Quiere decir que integrar en x no toco nada. Y lo que es x saco el integral. Y cuando integré en y tengo y al cubo sobre 3, ¿entre qué valores? Entre f1 de x y f2 de x, ¿o no? Hago barro, pero donde dice y pongo f2 y donde dice y pongo f1. Hago barro, pero funcional, depende de funciones. O sea que acá nos quedó la integral entre 1 y 3 de x cuadrado, y esto tenemos un tercio, y tenemos f2 de x al cuadrado menos f1 de x al cuadrado, diferencial de x. Si sé las funciones, lo sustituyo y trato de hacer la integral en una sola variable. Acá murió, ¿por qué? Porque no sé cuánto vale f2 y f1. ¿Se entiende? No sé cuánto vale f2 y f1, pero si supiera, lo reemplazo y todo esto es una función de una sola variable. Integro como el análisis 1. ¿Ok? Bueno, y si la región hubiera sido así, Igual no podría haber empezado de x. Al cubo, ¿no? No. Profe. Al cubo, ¿no? cubo. No. No podías. ¿Por qué? Si vos querés hacer de la x, si vos querés integrar de las x, acá no te toca nada. Acá te toca un poquitito. No vas a tener cómo fetearlo bien. Porque si vos integrás en x, integrás rígidamente en x. Pero acá no tocas nada, acá tocas un poquitito, recién acá tenés un poco de feta bien. ¿Se entiende? Sí, sí. No podés fetearlo. Y además, si hubieras integrado en x, primero, no tenés más dependencia en x que evaluar, y cuando integrás en y, tenés que poner estos límites de integración y tengo que dar algo f de x, que no puede ser un número. El resultado de eso va a ser un número. Acá te da un número. Si hubiéramos hecho al revés, integrás en x entre a y b, todo esto después depende de y, ya x no lo tenés más, y cuando integrás en y tenés dependencia de x nuevamente. ¿Se entiende, no? Sí, sí, se entiende. Lo que abre, estimo que la puerta a lo que viene después. Si tenés otro tipo de dependencia, fíjate si tenés entre dos curvas así. Si no podés fetear algo, porque te va a quedar Entre vacío. G1 de I y G2 de I. Entre límites constantes. Entre C y D. Bueno, ¿qué te conviene fetear ahí? Te conviene fetear y entre esta y... No, X te conviene fetear. Bueno, acá hay constante, quiero decir, ¿no? Está bien. Pero vos feteás así y después recorres. O sea que en este caso, si esta es nuestra región, acá tendremos que la integral doble de nuestra nueva región de f de xy, diferencial de área, y bueno, y va entre valores constantes. Pero x va desde una G1 de y a una G2 de y, f de xy, diferencial de x y después diferencial de y. ¿Cómo están dispuestas las cosas? ¿Está bien? Si no, fijar cuál es dependiente de cada uno. Exactamente. ¿Cómo está dada? Pero en los dos casos, fíjense que hay límites en x y en y que son constantes, que tienen bordes planos. ¿Qué pasa si tenemos otro tipo de región, no? Ahora volvemos igual.
Por ejemplo, que tengamos una región que sea un círculo. Si nuestra región es un círculo, ¿qué hacen? ¿Entienden? Bueno, tenemos unos 10 minutos de recreo. Así encaramos ahora el problema del borde. Problema donde ya no tengo bordes fijos. En los dos casos, elegía cuál integraba primero y cómo fleteaba, pero siempre tenía al menos dos bordes que estaban fijos. Sí. Bueno, ahora vamos a dar un problema distinto. ¿Está bien? Son 27, bueno, 40 estamos, arrancamos nuevo.